Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas noticias para este último domingo sin Fórmula 1. La semana que viene, como ya lo hemos estado vaticinando, va a haber Fórmula 1, así que no me voy a entretener más y vamos a comenzar con este vídeo. Y vamos a comenzar primero con un tema que viene a ver unas declaraciones de Fernando Alonso en las cuales se ha comparado con Max Verstappen. El piloto neerlandés, que sabemos que tiene dos títulos, que más Fernando Alonso también tiene dos títulos, siempre se les ha comparado bastante, además por la manera en la que consiguieron su primer título, por la manera en la que se desarrolló su carrera inicialmente. Recordamos que Fernando Alonso fue el piloto más joven en ganar un título, también fue el piloto más joven en conseguir una victoria, por ejemplo. Ese récord se lo rompió, los dos récords que acabo de mencionar se lo rompieron Sebastian Vettel, y luego Max Verstappen consiguió romper el récord de victorias, el de títulos no lo consiguió, pero también hay una similitud en cuanto a, por ejemplo, cuando consiguieron ganar el título, y es que Fernando Alonso consiguió ganar su primer título rompiendo la racha de Michael Schumacher, que ya llevaba 7 títulos y una racha de 5 consecutivos, y por su parte Max Verstappen logró hacer más o menos lo mismo, logró romper la racha que llevaba de 4 títulos consecutivos y que ya llevaba 7 de Lewis Hamilton, y consiguió así su primer título. Entonces, independientemente de lo que os acabo de decir de estos dos datos, siempre se les ha comparado bastante, porque son dos pilotos que, bueno, pues por ciertas similitudes que ahora va a comentar Fernando Alonso se parecen. Entonces, Fernando Alonso, el propio Fernando Alonso, ha estado hablando también acerca de estas similitudes que tiene con Max Verstappen, y le ha parecido bastante particulares, y en especial ha destacado dos aspectos en los cuales es bastante similar a Max Verstappen. Incluso estos aspectos son fuera de la pista, y se refiere primero a por el país del que provenían, del cual no tenía una cultura de Fórmula 1 muy grande, y después de ellos pues se ha hecho aún más grande de lo que ellos se pueden imaginar, y además de cómo les tratan los medios, que siempre los medios les tratan como los peores pilotos. Eso es lo que ha estado hablando Fernando Alonso acerca de Max Verstappen. Son bastante interesantes. Para empezar, lo que dice, habla un poco acerca del piloto neerlandés, sobre el tipo de piloto que es. Y lo que dice es, Max Verstappen podría ganar 5, 6 o 7 títulos. Max es muy bueno, pero por supuesto también necesita un coche competitivo. Así es lo que ha estado diciendo el piloto neerlandés, que también se ve un poco reflejado en ese aspecto, porque vemos que tiene dos títulos. Es posible, vamos, por no decir que lo va a conseguir, ganar el tercer título esta temporada. Muy raro tendría que ser para que no gane ese título, pero desde luego se ve en un aspecto reflejado, con una edad muy temprana, y parece que se va a comer el mundo. También lo parecía Fernando Alonso. En el año 2006 nadie hubiera apostado a que Fernando Alonso se hubiera quedado solo con dos títulos. ¿Por qué? Pues porque la trayectoria que venía, la proyección que venía, lo bueno que es en sí, pues obviamente apuntaba a que iba a ir mucho más alto, pero bueno, finalmente se acabó quedando solo con esos dos títulos. Entonces, por eso es por lo que habla sobre Max Verstappen. Dice que por él, por el piloto que es, puede llegar a ganar hasta 5 títulos, que suponen 3 títulos más de los que tiene actualmente, 6 o 7, los que sean, los que Max Verstappen sea capaz de conseguir, los que sea también posible a lo largo de su carrera deportiva, pero para ello necesita ese coche. Eso es lo que dice Fernando Alonso, que al final pues eso se ve reflejado. Fernando no consiguió tener esos coches. Tuvo coches competitivos, no digáis que no, pero obviamente no consiguió al final ganar porque no tuvo nunca el coche nuevamente para poder ganar, y eso es lo que dice al respecto sobre Max Verstappen. Le recuerda que va a necesitar ese coche, y ya luego se mete con las similitudes. Y primero ha hablado acerca de, como os he dicho, venir de países en los cuales la cultura de Fórmula 1 hasta su llegada no era muy grande. Por ejemplo, Fernando Alonso pasó eso. Fernando Alonso, aquí en España, la Fórmula 1 pues era un deporte muy de nicho, un deporte de las personas que le gustaban mucho los coches. Además se retransmitía difícilmente, se costaba mucho de ver, entonces era ese tipo de deporte. Hasta la llegada de Fernando Alonso, que sobre todo con el apogeo obviamente de la Alonsomanía en el año 2005-2006, pues se creó aquí un boom que empezó a competir la Fórmula 1 contra incluso el fútbol, que es el deporte rey. En el Países Bajos ha pasado algo parecido. En Países Bajos era un deporte que no tenía mucha importancia, pese a que hubieran tenido pilotos incluso de ese país, del Países Bajos, pero hasta la llegada de Max Verstappen pues ya hemos visto la locura que se ha generado con el piloto neerlandés. Tienen su propio gran premio, algo que no estaban teniendo en los últimos años en la Fórmula 1. Las gradas, ya ni siquiera solo el de su propio gran premio, las gradas de Austria, las gradas de Bélgica, las gradas de España también, porque en España, hasta España se vienen. Siempre hay un mínimo, un sector pequeñito, pero vamos, y suele ser enorme, de gente vestido de naranja apoyando a Max Verstappen. Lo de Austria, por ejemplo, que es Austria, que ni siquiera es Países Bajos, que ni siquiera es Bélgica, porque en Bélgica todavía
Verstappen tiene, nació en Bélgica, por lo tanto todavía podrías llegar a justificar, y está al lado, me refiero que podías llegar a justificar, decir, bueno, pues ya que no teníamos nuestro gran premio en Países Bajos, nos viajamos a Bélgica, pero es que Austria está llenísimo siempre. El único país de Europa donde no se ve una marea naranja apoyando a Max Verstappen es Italia, ya está. Los grandes premios que se disputan en Italia sí que es verdad que no vemos esa marea, pero en el resto lo vemos en todos y es algo espectacular. Y lo que dice Fernando Alonso al respecto es: ambos venimos de países pequeños con poca cultura de Fórmula 1. En mi época España era azul y ahora vemos naranja por todas partes. Y más allá de eso, la otra similitud que ha dado, como digo, es al respecto sobre los medios. Son dos pilotos que no han caído bien, no han calado bien en los medios, sobre todo por no ser británicos, me refiero a los medios británicos, obviamente, como estoy diciendo. Entonces siempre se ha atizado bastante y en especial hay un factor común entre ambos, que es que además ha sido por pelear frente a Lewis Hamilton en las dos ocasiones. Todo esto vino de esa mala popularidad de Fernando Alonso en el año 2007, con aquella lucha que tuvo con Lewis Hamilton en el equipo McLaren, y en el caso también de Max Verstappen, pues viene más o menos de lo mismo, pero con su lucha en 2021. Entonces en los medios británicos pues no han caído bien, y lo que dice es: y también no sé por qué, pero a los dos se nos ve como conductores agresivos, mal educados y políticamente incorrectos. Eso es lo que ha hablado, y desde luego que sobre todo no son ni agresivos y no son mal educados. Y siempre yo me acuerdo que Fernando Alonso tiene una estima dentro de la Fórmula 1, dentro de muchos periodistas, de ser una persona arrogante, de ser una persona que, que no da entrevistas a los medios, y luego cuando lo ves realmente es una persona que es muy cercana, es una persona que siempre contesta todo. Entonces, bueno, que eso es lo que estamos viendo y eso son las similitudes que comenta Fernando Alonso sobre Max Verstappen y sobre él. Vamos a pasar de tema, vamos a ver una continuación de temas que estamos viendo constantemente en este canal, que tiene que ver con el movimiento de Carlos Sainz a Audi. Sabemos, y lo hemos comentado aquí en este canal, que Carlos Sainz ha cerrado la puerta por ahora. Es completamente lógico que Carlos Sainz cierre la puerta por ahora, porque obviamente tiene contrato con Ferrari, y yo le he dicho muchas veces que yo estoy seguro que Sainz, por mucho que llegue a Audi, si le ofrecen seguir en Ferrari, seguirá en Ferrari siempre que lo ofrezcan. Yo hasta ese punto estoy seguro. Él también lo ha comentado, que ahora mismo está en Ferrari, que le parece muy lejano empezar a hablar de 2026 cuando ni siquiera tiene contrato para 2025, entonces que obviamente no quiere ponerse a hablar sobre Audi, pero sabemos que la intención de Audi es fichar a Carlos Sainz. Se ha hablado incluso de fichar a Carlos Sainz y a Sergio Pérez, pero sobre todo el que más suena es el fichaje del piloto madrileño. Incluso pues ya hemos estado hablando de distintas maneras de cómo podría llegar, de distintas duplas, de lo que quiere intentar también Audi para estos años 2024 y 2025. Hemos hablado de muchas cosas hasta ahí, y hemos hablado de por qué, pese a que, por ejemplo, yo lo he dicho abiertamente que a mí me gustaría ver a Carlos Sainz todavía en Ferrari durante varios años, por qué creo que esa dupla Sainz-Audi podría ser buena, podría rendir bien y podría ser también algo que les gustaría a ambas partes. Pero no vamos a hablar al respecto acerca de eso, porque ya de eso hemos hablado y lo hemos ido contando en este canal. Vamos a ver ahora unas declaraciones de Helmut Marko, el asesor del equipo Red Bull y un asesor que ayudó también en parte a que Carlos Sainz esté donde está hoy. ¿Por qué? Porque Carlos Sainz formó parte de la familia Red Bull, Carlos Sainz formó parte del equipo de jóvenes pilotos de Red Bull y acabó consiguiendo subir al equipo Toro Rosso en su día. No le subieron nunca a Red Bull, por lo tanto acabó intentando buscarse la vida fuera y ha acabado llegando incluso al equipo Ferrari. Por supuesto, tuvo dificultades para llegar Carlos Sainz, casi se queda sin el asiento que en teoría le habían prometido, pero bueno, dicho todo esto y sabiendo toda esa historia que todo el mundo sabemos, hay que contar eso. Entonces, Helmut Marko es una persona que conoce bastante bien a Carlos Sainz, porque han compartido muchos años y se conocen desde hace bastante. Y ha hablado acerca de estos rumores que os estamos comentando sobre si Sainz irá o no al equipo Audi. Y lo que ha dicho textualmente Helmut Marko es que no entiende por qué se está hablando de eso, que por qué se iban a separar Ferrari y Carlos Sainz, no tendría sentido. Eso es lo que ha hablado Helmut Marko, que no cree que Carlos Sainz se vaya a ir del equipo Ferrari, no cree que se vaya a ir a Audi para 2026. Eso es lo que ha dicho el austriaco textualmente. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho: hoy en día todo el mundo puede publicar algo en internet, ya no se puede comprobar la veracidad de las noticias. ¿Por qué se iban a separar Ferrari y Carlos? No tiene ningún sentido. Sainz está haciendo un buen trabajo, Ferrari tiene otros problemas en los que pensar. Yo estoy de acuerdo en eso que dice del final, por ejemplo, que Carlos Sainz no es el problema de Ferrari, eso yo estoy desde luego seguro, pero de aquí a que le vayan a mantener hasta 2026, eso ya es distinto. Pero bueno, ¿por qué se van a separar Ferrari y Carlos? Pues si al final sería si Ferrari busca otra alternativa. Desde luego, pese a que Ferrari tenga otros problemas y que Carlos no sea el problema, sí que puede llegar a ser que busquen otro piloto. Puede llegar a ser, si al final esto no estamos hablando, y
el rumor que se comenta es que Audi quiera a Carlos Sainz, no que Audi vaya a fichar a Sainz, no que Audi Sainz sea oficial para 2026, no que vaya a pasar, es que Audi quiera a Sainz y que podría cuadrar bastante, y que yo os he explicado el por qué creo que a Audi le vendría muy bien un piloto como Carlos Sainz, y simplemente hay que fijarnos en su etapa en McLaren. Dicho todo esto, no es nada oficial, y el propio piloto madrileño, que aunque sea lógico que obviamente en este momento de su carrera tenga que desmentir esos rumores, él ha desmentido que se vaya a ir a Audi. Entonces, eso es de lo que estamos hablando, y eso es lo que está pasando ahora mismo por ahí con el posible o no posible fichaje de Carlos Sainz por Audi. Veremos cómo evoluciona todo esto dentro todavía de mucho tiempo, pero yo también os dije hace recientemente, no sé cuándo, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, cuando también hablamos sobre Carlos Sainz y Audi, pero yo ya os dije que yo creo que Carlos Sainz, si tiene la posibilidad de seguir en Ferrari, va a seguir en Ferrari. Si depende de él, seguirá en Ferrari. Si no, pues a lo mejor se puede ya llegar a marchar a Audi y buscar otro proyecto. ¿Por qué se van a separar? También pues porque a lo mejor Sainz para 2026 se cansa en sí de seguir en el mismo proyecto, y en un proyecto en el que a lo mejor para entonces siguen cometiendo errores y siguen teniendo estos problemas que están teniendo ahora mismo. Entonces a lo mejor llega ese momento y se cansa y quiere buscar otros proyectos. Eso ha pasado con pilotos dentro de Ferrari en varias ocasiones, uno de ellos el propio Fernando Alonso. Así que bueno, vamos a pasar de tema y vamos a ver ahora un tema al respecto sobre los calendarios. Ya lo hemos estado hablando, hemos hablado en muchas ocasiones sobre el calendario de la Fórmula 1, es más, en el vídeo anterior del día de hoy también hemos visto un tema al respecto sobre los calendarios, sobre las modificaciones del calendario, pero en esta ocasión no es remodelación, no es cómo vamos a estructurar el calendario para la próxima temporada, que solo hemos estado comentando aquí en este canal. Vamos a hablar acerca de los circuitos, y es que parece que la Fórmula 1 tiene en su mesa muchas propuestas para circuitos. Ahora mismo tendrían la posibilidad de hacer 35 grandes premios, aunque solo se vayan a hacer 24 para la próxima temporada. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, Stefano Domenicali está avisando a los circuitos clásicos, a los circuitos como Monza, circuitos como Bélgica, a todo ese tipo de circuitos, de que no tienen asegurado su puesto y que podrían llegar a caerse del calendario, porque además solo quieren 7 grandes premios en Europa, y sabemos que la mayoría de los clásicos son europeos, por lo tanto podrían llegar a caerse más de un clásico del calendario de la Fórmula 1. Así es lo que lo ha estado comentando Stefano Domenicali. Los circuitos que más fuerza cogen al respecto sobre querer poder entrar, que tiene que haber bastantes y algunos que ni siquiera sepamos, pero los que están empujando fuerte para entrar ya próximamente, parece ser, según las informaciones que están saliendo, según la información que hay, es Londres, que ya lo estuvimos hablando aquí, que Londres estaría interesado en acoger un gran premio, un circuito semiurbano, como hemos visto, como están siendo la gran mayoría. Luego Sudáfrica, que esto tienen esa intención, la Fórmula 1 tiene esa intención de volver a Sudáfrica. Este es el circuito que más me cuadra, teniendo en cuenta que la Fórmula 1 quiere ir a todos los continentes y solo le falta África, por lo tanto tendría mucho sentido. Luego está Vietnam, el circuito de Vietnam, el circuito de Hanoi. Está Hong Kong, que también tenemos el circuito de Shanghái, que todavía no hemos sido capaces de volver, pero Hong Kong también, la ciudad de China también está intentando albergar un gran premio. Regresar a Corea del Sur. Luego tenemos un gran premio que podría llegar a ser en Barranquilla, en Colombia, que es algo que ya incluso aquí estuvimos comentando, porque el año pasado se pasó por allí Stefano Domenicali, y que también desde Barranquilla, Colombia, estaría empujando por él. Otro gran premio en la Ciudad de México, distinto a el de los hermanos Rodríguez, y que iría rotando en el calendario con él. Iría un año el de los hermanos Rodríguez, otro con un gran premio distinto al de Ciudad de México. Y luego tenemos también el circuito de Hockenheim, que incluso también están hablando sobre Nürburgring, pero bueno, es sobre todo Alemania. Alemania también quiere regresar a acoger un gran premio. Esto dificulta muchísimo toda la programación, supuestamente. Ahora os voy a decir una cosa que quiero dejar también clara, al menos en mi opinión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que Stefano Domenicali entonces dice que solo quiere 7 grandes premios. 7 de los actuales, que ahora es la mayoría, pues solo quiere 7 grandes premios de unos 24 carreras para 2024 en Europa. Es decir, solo quiere 7 grandes premios en Europa para seguir ampliándose, para seguir yendo a otros continentes. Por lo tanto, ha avisado de que Mónaco, Bélgica, Monza e Imola, 4 circuitos históricos, podrían estar en la cuerda floja. Porque hay circuitos que tienen contrato, hay circuitos que están pujando más fuerte simplemente porque es en la Fórmula 1, incluso en Europa, y pese a ser históricos, podrían estar en la cuerda floja. Yo creo que, sinceramente, hay circuitos que no podrían estar en la cuerda floja. Creo que hay circuitos en los cuales, aunque esté empujando más fuerte, en Europa podrían entrar en un sistema de rotación, pero Mónaco, Bélgica, Monza y yo diría Silverstone, esos 4 equipos, Silverstone no parece estar en la cuerda floja,
¿vale? Bueno, pues Silverstone lo tenemos asegurado, pero yo esos cuatro circuitos, Imola, hemos estado mucho tiempo sin él, entonces yo sí que diría que por lo menos Mónaco, Bélgica y Monza, además de Silverstone, pero Silverstone no lo incluyen en esta noticia, tendrían que ser un fijo sí o sí. Y ya, si solo quieres 7 grandes premios en Europa, pues los otros 3 empiezan un sistema de rotación, pero esos 4 tendrían que estar porque la historia de la Fórmula 1 habla por sí misma. Más allá de eso, una cosa que quiero dejar también clara, vamos a ver, si tenemos la posibilidad de hacer 35 grandes premios en la Fórmula 1, tenemos que hacer 24 o 25 carreras, es la intención, porque obviamente 35, vamos, de aquí se baja del barco la mitad de la gente, posiblemente si hacemos 35 grandes premios, es inviable, 35 es imposible. Tenemos que hacer 24 o 25, que ya son bastantes. Si estamos teniendo tantos problemas para reorganizar el calendario para que sea de una forma más efectiva, esto lo estamos viendo con, por ejemplo, Singapur, que no quiere entrar en una gira asiática, con, por ejemplo, que sería bastante problemático. Japón también, parece que sí que va a moverse Japón, pero que no estaban del todo contentos. Es muy sencillo, es decirles, vale, no quieres que te reorganicemos, no quieres que te pongamos en otra fecha porque necesitamos que esto sea un poco más efectivo, que si un piloto viaja a, vamos a poner el caso de viaja a América, que por lo menos haga 2 grandes premios seguidos por allí, por esa zona, que no vuelva a América, luego se vaya a Europa, luego vaya a Asia, luego vuelva a Europa, luego se vuelva a ir a Asia, de repente se vaya a Estados Unidos, eso es inviable. Entonces, sí, hay circuitos que no están por la labor de moverse su fecha, es decirle, vale, si no te quieres mover, tengo estos circuitos y podemos cambiarlo. Yo haría eso, yo haría más que amenazar a los circuitos históricos, sería amenazar a ese tipo de circuitos que, por ejemplo, están dando problemas. Por ejemplo, Singapur. Singapur es un circuito que lleva en la Fórmula 1 muchos años, pero si te pone problemas porque necesitas reorganizarlo y ellos quieren su fecha habitual, es decirle, o te mueves o te quedas sin tu fecha habitual porque te quedas sin gran premio. Tú verás lo que haces. Entonces, bueno, esta es la información que está viendo acerca de los circuitos. Y ya para finalizar este vídeo, último tema que vamos a hablar acerca del equipo McLaren y de sus dos pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris. Sabemos que este año están teniendo un nuevo piloto, Oscar Piastri, que ha llegado al equipo y que está rindiendo bastante bien las primeras sensaciones, pese a que McLaren haya dado un salto hacia atrás y simplemente hayan podido puntuar en este último Gran Premio. Puntuaron bastante bien, gracias al caos que hubo consiguieron los dos puntuar y unas posiciones bastante buenas, que les va a venir bastante bien, pero quitando ese caos que hubo y esas posiciones finales que obtuvieron en Australia, en sí el rendimiento de McLaren está siendo bastante pobre, pero aún así desde el equipo están bastante contentos. Zak Brown lo ha comentado, Zak Brown ha asegurado que desde el equipo McLaren están bastante contentos con sus dos pilotos. Creen que son dos pilotos muy buenos y creen que van a conseguir presionarse mutuamente, que es algo bastante bueno para ambos porque se van a poder ir más al límite y es algo que anteriormente no tenían. Eso es lo que ha comentado Zak Brown, que además le gusta bastante tener a dos pilotos, así también deja esa puya sobre Daniel Ricciardo. De Daniel Ricciardo ha llegado a hablar, incluso he dicho que bueno, que es que no entiende en realidad por qué no pudo funcionar, porque al final eran dos pilotos que empujaron muy fuerte por él y le querían bastante, querían que consiguiera el éxito aquí. Yo ya lo he comentado en muchas ocasiones que para mí fue una gran decepción porque yo quería que rindiera y creía que iba a rendir, pero bueno, ahora mismo tienen a Oscar Piastri y en sí están bastante contentos. Lo que ha dicho es, lo que queremos tener son dos pilotos que se presionen mutuamente, eso es lo que dice Zak Brown, que sigue diciendo, dice, y creo que los primeros indicios apuntan a que Oscar estará al mismo ritmo que Lando y los dos se presionarán mutuamente. Y eso es lo que quieres de tus dos pilotos, saber que dependen de ti como equipo proporcionarles un coche que les permita estar delante. Eso es lo que habla al respecto y yo creo que sí, yo creo que por lo que hemos visto, incluso esto lo ha comentado también Lando Norris, hablando acerca de que ahora mismo Oscar Piastri le está empujando más de lo que lo hacía Daniel Ricciardo. Entonces, yo creo que vamos a ver a dos pilotos rendir bastante bien, que se van a presionar bastante. Le va a venir bien tanto a McLaren, tanto a Lando Norris, tanto a Oscar Piastri. Oscar Piastri, porque obviamente se va a motivar, viendo que más o menos le puede competir a un piloto que lleva ya muchos años. Lando Norris, porque no se va a poder dormir, porque Lando Norris va a tener que rendir y dar lo mejor de sí para poder estar por delante, porque por status quo no puedes exigir las cosas que exiges quedando por detrás de un piloto que acaba de llegar. Y luego, obviamente, esto a McLaren le va a venir muy bien porque, por ejemplo, el año pasado McLaren pierde muchos puntos y McLaren incluso podemos decir que pierde la posición del Mundial. Sí que es verdad que también Alpine pierde muchísimos puntos por fiabilidad, entonces quizá, aun si no pierde los puntos de fiabilidad, daba igual lo que voy a decir, que hubieran quedado por delante, pero McLaren no queda lejos de Alpine,
teniendo en cuenta que compiten casi solo con Lando Norris porque Daniel Ricciardo apenas consiguió puntos la pasada temporada. Por lo tanto, con dos pilotos pues podrían rendir mucho mejor pese a el mal rendimiento que están teniendo ahora mismo los de Woking. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos mañana en el próximo vídeo, que entraremos además en semana de Gran Premio. Un saludo.